Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este nuevo espacio con Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Calero, quien es especialista en temas hidrocarburíferos y energéticos. Hay muchos temas, doctor Calero, que preocupan al país. Uno de ellos es lo que está pasando con el gran proyecto hidroeléctrico Coca-Codo. Porque no es solamente, fuera de micrófonos decíamos, una tendencia política o una posición política, sino es la principal fuente de energía del país. ¿Cómo debería evaluarse, analizarse y qué debemos conocer como ecuatorianos para saber qué está ocurriendo con el proyecto hidroeléctrico más importante del Ecuador al momento? Gracias por esta nueva invitación y un saludo cordial a los televidentes. Mire, Claudia, este es un problema que tiene múltiples facetas para el análisis. Como decíamos hace unos minutos con usted, fuera de grabación, simple y llanamente este es un tema que interesa al país en su conjunto, es un tema de alto interés nacional, al margen de posiciones políticas, al margen de los anti, de los pro y de esas cosas. El análisis debe centrarse en los aspectos primero de conveniencia nacional y cada quien respetando su andarivel, su competencia. No hay que olvidarse que la Constitución ha establecido competencias para los distintos órganos de poder. La función ejecutiva tiene una competencia, por ejemplo, en la fiscalización, pero se refiere a una fiscalización de carácter político. La función judicial tiene que hacer... La legislativa se encarga de la fiscalización de carácter político, no es judicial. Eso tiene que ser clarísimo. Por supuesto. Lo que pasa es que si la función legislativa, la Asamblea en este caso, encontrare en el proceso de fiscalización, de control político, encontrare algunos indicios, algunas evidencias relacionadas con el posible cometimiento de ilícitos, debe trasladar a la Fiscalía, porque la Fiscalía es la dueña de la acción penal y a ella le corresponderá realizar las investigaciones, las indagaciones y la formulación de cargos si procede, etcétera, etcétera, y a los jueces determinar las responsabilidades de carácter penal. No hay que olvidarse que también hay unas responsabilidades de carácter civil, que eso le compete a la Contraloría General del Estado. Por otro lado, existe un contrato que todavía no ha terminado. Y entonces hay un ente que ejecuta el contrato que forma parte de esa relación contractual, que es el Estado a través del ministerio y de la empresa correspondiente, la empresa pública que suscribió el contrato. Es decir, es un conjunto de elementos de la institucionalidad que están y que deben estar inmersos en el tratamiento de este problema. Lo único que yo creo que los ecuatorianos sensatos debemos aspirar y que exigir es el de que cada quien cumpla el papel en el ámbito que le corresponde, cada quien, y que esto, al margen de personalismos y de partidismos, tenga que primar evidentemente el interés nacional. Yo sé, mire, la complejidad del problema va inclusive a las relaciones internacionales, porque no podemos hacer abstracción de que está inmerso una república como la popular China, ¿no es cierto?, con su gran poderío económico, y que acaba hace pocos días de celebrar unos contratos de refinanciamiento y de reconsideraciones de algunas obligaciones del Ecuador. Y yo creo que eso inclusive tiene un peso en el análisis de ese problema. Yo creo que el gobierno está en un serio aprieto en ese sentido. Por un lado, tiene, desde el punto de vista de la fiscalización de la Asamblea Nacional, algunas evidencias y algunos llamados de atención respecto a serias deficiencias en la construcción de una planta que de otro lado es importantísima para la generación eléctrica en el país. Pero por otro lado tiene estos compromisos económicos, etcétera, tiene un contrato celebrado y
Entonces, el llamado es a que se respete la institucionalidad, que se respeten las estipulaciones contractuales, que el Estado, el gobierno, haga prevalecer el interés nacional y mantenga obviamente una posición de sobriedad y hacer respetar también los intereses ecuatorianos frente a cualquier otro país, por más grande que sea. Y es importante que cuando se reciba la obra y se reciba contractualmente hablando, exijan que sea cumplido con todos los requisitos que esta obra tiene, que es lo que está en proceso y en discusión. Pero bien señala usted, cada poder tiene diferentes estamentos, diferentes competencias que debería uno tomarlo en cuenta. La Asamblea no es que mete preso ni es que suspende, es un control político que es diferente al control judicial y al control que puede realizar el Ejecutivo como firmante y como contratista de esta obra. Tener eso siempre pendiente y que todos sepamos quiénes o a qué espacios o poderes, en este caso, compete cada tipo de gestión. Ahora, doctor Calero, ¿cómo mirar también la problemática del país? El país necesita energía. Vemos que hay problemas con este gran proyecto. ¿Cómo garantizar que el Ecuador tenga energía y se cumpla lo que nos ofrecieron hace años, que hasta podamos exportar energía y tengamos autosuficiencia en energía eléctrica, que es el eje fundamental de desarrollo? Todo es energía, estamos conectados con una pantalla vía Zoom, grabamos todo es energía, tenemos celulares, es energía, y a veces no somos conscientes de la importancia de la energía para el desarrollo de un país. Claudia, la vida de la humanidad, la subsistencia de la humanidad depende de la energía. Es tan importante la energía que yo me atrevo a decir eso. Sin energía, imposible la vida humana, imposible, sin energía. ¿Sí? Entonces yo creo que la energía tiene que ser tratada desde una visión de largo plazo, una visión estratégica. Habíamos señalado hace un par de programas que tuve el honor de estar con usted, esta importancia de la energía en el país, y decíamos que el 80% de la energía que consume el país proviene de los hidrocarburos, por ejemplo, y que, por ejemplo, los hidrocarburos tienen que ser tratados dentro de esa óptica, o con esa óptica, y dentro de ese ámbito de la energía, como la fuente fundamental para el desarrollo del país. Entonces, acá de igual manera tenemos el problema de esta central, que también tiene que ser considerada desde el punto de vista de la producción en este momento, la generación que está sirviendo para el país, lo cual no implica que no por esa razón tenga que aceptarse cualquier cosa. Yo creo que las garantías, antes que en el ámbito que usted me señalaba, una garantía de que vamos a tener energía a futuro, que lo que nos ofrecieron, etcétera, yo creo que respecto de este proyecto, cualquier arreglo debe pasar porque la empresa, y yo digo el Estado chino, deben garantizar que la energía y las condiciones de funcionamiento de la central deben ser en función de los términos pactados, de los términos acordados. Así como a nosotros nos exigen, por ejemplo, cuando nos otorgan un crédito, determinadas garantías, nos obligan a constituir pasivos contingentes que se registren en las cuentas nacionales, etcétera. Yo creo que de igual manera el Ecuador debería exigir que el gobierno chino, no solo la empresa, yo digo que el gobierno chino otorgue las garantías suficientes para que esa planta pudiera ser recibida bajo esos términos, es decir, con las debidas garantías de que si no funciona conforme las estipulaciones, las especificaciones técnicas y las estipulaciones contractuales, simplemente tenga que el Estado ecuatoriano ser indemnizado. Mientras tanto, discúlpeme, Claudia, existen proyectos por realizarse, existen proyectos por hacerse, y hay una desidia. Y discúlpeme que le diga, hay una desidia en el sector público y en el sector privado. Existe cualquier cantidad de posibilidades de generación hidroeléctrica, y sin embargo hay una desidia. Mire usted, vamos y pasan los años y no se estructuran y no se promocionan proyectos, y cada uno espera que el otro inicie. Pero también, doctor Calero, hay problemas porque usted dice la fuente fundamental de energía del país sigue siendo el petróleo, los hidrocarburos, pero casi es pecado hablar de hidrocarburos. O sea, cuando se habla de nuevas posibilidades, de nuevas explotaciones, de nuevas posibilidades de que el Ecuador tenga nuevos pozos, tenga mayor producción, hay una serie de estamentos que se paran en contra. Igual pasa con la minería. El Ecuador puede convertirse en un país minero con gran cantidad de recursos, pero cualquier proyecto minero que es identificado, se habla de consulta, se habla de que
de X, Y o Z circunstancias y no se hace una explotación racional e industrial. Vuelven a ingresar las minerías ilegales. Entonces, ¿qué está pasando con el país y sus recursos? Porque no hay una claridad de hacia dónde queremos ir, cómo debemos trabajarlos y cómo cuidar el ambiente, pero sin dejar de aprovechar los enormes recursos que tenemos como Ecuador. Mire, Claudia, no solo sucede en el Ecuador, en todo el mundo, las presiones respecto de la explotación o de la extracción de los hidrocarburos ha sido tremenda, tanto así que el primer mundo, los países desarrollados e industrializados, dijeron no más hidrocarburos, no más combustibles fósiles, y vamos, ¿no es cierto?, a nuevas energías, a energías no contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Vino el problema de la pandemia y ha venido el problema de la invasión de Rusia a Ucrania y caramba, todos los planes a nivel mundial, y diga usted Europa, diga Estados Unidos, diga los países más fuertes económicamente, más desarrollados del mundo, tuvieron que dar marcha atrás y regresar a los fósiles, regresar a los combustibles fósiles, regresar al carbón. Tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, mire usted que la importancia del petróleo para nosotros, y como ha sido para todo el mundo, y siguen siendo los hidrocarburos, la importancia es estratégica. Y entonces esto no es única y exclusivamente de mirarlo desde la óptica de la caja fiscal, como una opción para solucionar problemas emergentes, problemas presupuestarios. Yo vuelvo a insistir, hay que verlo como la principal fuente de energía del país y bajo esa perspectiva, darle un tratamiento que no vayamos a hacer explotaciones, discúlpenme la expresión, a lo alocado. No. Esta tiene que ser. ¿Cuánto petróleo tenemos disponible para cuántos años, Claudia? Ese análisis, ¿cuánto de reservas remanentes disponibles tenemos? Y yo digo que no tenemos sino para unos 6 o 7 años que se cruce la curva de producción y la curva de demanda de hidrocarburos. No vaya a ser que en una cuestión de 7 años tengamos que estar importando petróleo para refinar en Esmeraldas y en las otras refinerías. Entonces, ese es un problema ya inmediato que tenemos que nosotros planificar y resolver. Por eso es que aquella pretensión de este rato a acelerar producción petrolera, yo creo que está en contra de la lógica y no estamos aprendiendo las lecciones que el mundo en este momento nos está dando. El mundo nos da una serie de lecciones. Usted bien nos recuerda lo pasado en la pandemia y con la guerra de Ucrania. Este momento los precios, pese a que han bajado, están más de $80 el barril, que no es comparable con lo que se presupuestó. Así es que Ecuador tiene posibilidades, pero siempre y cuando hay una planificación a largo plazo. ¿Cómo lograrlo? Con usted siempre hemos dialogado en este espacio de tener políticas de Estado, largo plazo, saber la importancia de la energía y ser conscientes de ello en el mundo en el que vivimos. Todo es energía, absolutamente todo. Usted bien lo recuerda, cuando dejamos de tener energía eléctrica, ni siquiera agua tenemos porque todos los edificios tenemos bombas que funcionan con energía. Es así de simple. Pero ¿cómo hacer y conseguir que exista planificación y que los estamentos que usted mencionaba, Poder Ejecutivo, Legislativo, todos trabajen en conjunto para mirar un país de aquí a 5, 10, 20 años y no con la preocupación que usted señala, dentro de 6 años no hay petróleo? ¿Qué hacemos? Vea, yo creo que hay que partir por lo menos del diseño de una agenda energética mínima, una agenda. No voy a decir todavía un plan energético, porque eso es mucho más elaborado, mucho más complicado, pero una agenda mínima que establezca algunas líneas gruesas sobre la cual todos los estamentos, todos los sectores de la sociedad puedan opinar. ¿Qué opinen trabajadores? ¿Qué opinen empleadores, artesanos, industriales, comerciantes, universitarios? Que todos los sectores del país puedan expresar sus opiniones. Pero para poder opinar hay que estar informados y haber tenido conocimiento, porque si no yo opino sobre las minas y no me doy cuenta de que el celular que tengo aquí, la computadora que tengo, es en base a minerales. Entonces, ¿cómo lograr que primero exista una información y un proceso educativo para que en base a conocimiento se pueda opinar? Si no, aquí todo el mundo opina sin conocimiento previo. Claro, ahí es un trabajo combinado, ¿no es cierto?, entre instituciones estatales, entre medios de comunicación. Y mire usted, las instituciones educativas tienen un papel fundamental, por lo menos en los 2 niveles, en el nivel superior y en el nivel medio. ¿Por qué entonces no promover continuamente concursos,
exposiciones, debates. O sea, ¿por qué no? Mire, antes había los concursos de libro leído. ¿Por qué no hacer relacionados con energía? ¿Por qué no hacer relacionados con nuevas tendencias de la energía, etcétera, etcétera? Es decir, mire, estamos estancados en todos los órdenes, en todos los sentidos. No hay iniciativa, solo estamos tratando de pelear, de buscar cómo contradecirle al otro, cómo bloquearle al otro. Es decir, me parece que se requiere una especie de sacudón para todo el conjunto social, todo el tejido social debe sacudirse y debemos ir con acciones proactivas y con una mentalidad mucho más positiva para solucionar problemas y avisorar solución a los problemas que pudieran venir a futuro. Usted cuando hablaba del tema Coca-Cola hablaba de la seriedad de un gobierno chino, de un país fuerte que debería dar las garantías al país. ¿Cómo lograr también como Ecuador garantizar esa seguridad jurídica, que un contrato que se firme se cumpla? Y que cuando se hable de prospección petrolera, se hable de nuevas inversiones en los diferentes sectores, en hidrocarburos, minas o cualquiera que sea, sepan los inversionistas o las empresas que quieren entrar al Ecuador que los contratos van a respetarse, porque ese también es otro de los problemas graves que tenemos como país. Sí, mire, yo creo que lo primero es demostrar con funcionarios muy serios, muy competentes. Porque si usted en su estructura burocrática no tiene funcionarios serios y competentes, simple y llanamente los interesados en los negocios con el Estado hacen lo que quieren y presumen que pueden hacer lo que quieran y por lo tanto ese ya es el inicio de la inseguridad jurídica, porque ellos saben que puede hacerse lo que se quisiera, lo que ellos quisieran en ventaja de sus intereses. Entonces yo creo que por ahí comienza, es decir, el momento en que usted tiene la estructura orgánica, la estructura burocrática del alto nivel, comienza por tener usted a profesionales competentes, serios, el asunto va cambiando. Pero si comenzamos, y no estoy hablando exclusivamente por este gobierno, hablo en general, y si nosotros comenzamos a ubicar como ministros, como secretarios, etcétera, a personas que van exclusivamente a hacer negocios, o van en representación de alguien que apoyó en una campaña, entonces simple y llanamente el asunto no camina. Y luego los estamos culpando a los de tercer nivel o de cuarto nivel. Entonces el asunto tiene que comenzar desde arriba, con una organización ministerial, con una organización burocrática debidamente escogida, debidamente seleccionada, con todos los méritos, tanto en la parte ética como profesional. Yo creo que por ahí comienza la parte de la seguridad jurídica. Porque entonces los contratistas saben que tienen un ministerio, que tienen un gobierno que va a cumplir y que está cumpliendo con la ley. Porque el momento en que uno entra incumpliendo la ley, un ministro, simplemente entonces los contratistas saben que ahí se incumple la ley y que puede hacerse lo que quiera. Y ese es pan de todos los días. Ahora, el problema también es cómo encontrar a esos profesionales y que estén dispuestos a ingresar al ministerio. Porque también puede el gobierno decir, a ver, X personas son muy capaces, pero no aceptan esas posiciones. ¿Qué se necesita para que personas capacitadas, honestas, que no representan a ningún sector en particular, asuman esas responsabilidades en gobiernos? Mire, yo creo que hay aquí una corresponsabilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos deberían ser estructuras bien definidas, bien organizadas, con procesos de capacitación y de formación para sus cuadros, porque la administración pública es especializada. La administración pública tiene sus puntos de contacto y sus coincidencias con la administración privada, pero no es lo mismo en el fondo. Mire, la una persigue fines de lucro, la privada, y la otra tiene que perseguir el interés social. ¿Sí? Entonces yo digo que los propios partidos políticos no son ya, y quizás nunca lo fueron, estructuras, ¿no es cierto?, donde se formen profesionales, donde se formen personas que vayan luego a dirigir en los distintos niveles, sea seccional, cantonal, parroquial, provincial y peor aún nacional. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Y lo otro, obviamente, es que vamos, los procesos estos democráticos deben también ser revisados y fortalecidos a fin de que no quien quiera, no cualquier membrete pueda participar en un proceso electoral. Ganan con determinados elementos que no son precisamente hacer propuestas serias, estructuradas y viables, sino que a través del populismo
de los engaños, llegan a las instancias de poder y luego obviamente lo único que hacen es tratar de privilegiar sus intereses, satisfacer sus intereses. Yo creo que es muy grave. Mire, el asunto es de largo plazo y siempre va a ser el punto de partida una especie de acuerdo nacional que ojalá algún día pudiéramos articular. Usted habla de una agenda energética, habla de un análisis completo. ¿Cuál sería el siguiente paso para saber qué reservas tenemos y cómo hacer? ¿Qué es lo que un gobierno, cualquiera que sea, debería hacer este momento para saber las reservas y saber hacia dónde vamos en el tema energético? Vamos, o sea, existen unos informes, anualmente se han estado publicando unos informes relacionados con la situación de los hidrocarburos. Hay una publicación muy importante relacionada con el sector eléctrico, con el tema energético en su conjunto. Y vamos, yo creo que en el tema de reservas para eso existía la famosa Dirección Nacional de Hidrocarburos, luego fue la Secretaría de Hidrocarburos, se eliminó la Secretaría de Hidrocarburos. Entiendo que alguna dependencia del Ministerio de Energía debe estar manejando el tema de las reservas, que van actualizándose permanentemente, porque por un lado van consumiéndose las reservas, va existiendo la declinación natural de los campos, porque no hay que olvidarse que los campos petroleros no son infinitos, son finitos, tienen un volumen X de reservas que pueden ser aprovechables y nada más que eso. Entonces, y de pronto hay nuevos estudios, hay reinterpretaciones de los estudios realizados antes, etcétera, con la nueva realidad, con los análisis del comportamiento de los pozos, de los fluidos, etcétera, que pueden determinar condiciones para hacer una reevaluación de reservas. Es decir, hay herramientas tecnológicas que pueden permitir y que deben permitir que permanentemente, se estén haciendo las evaluaciones de estas reservas. Lo que sucede es que hay proyectos y hay prospectos, ¿no es cierto? Y para ellos se necesita, para estos otros también se necesita recursos, pero para estos otros se necesita ya inversión de riesgo. Y entonces ahí es cuando tiene que convocarse al sector privado para que incursione en estos proyectos de riesgo, que vaya a la búsqueda de reservas, para incorporar nuevas reservas, y esa incorporación de nuevas reservas sea la que determine un incremento de la producción en condiciones normales. Pero no veo, y claro, por aquí hay, por ejemplo, ya ciertos bloqueos, esto del suroriente, que dice, a ver, vamos a tener una moratoria de 12 meses, por lo menos. Bueno, porque esos son unos prospectos, unos proyectos en los que podría propiciarse inversión privada para el descubrimiento y la incorporación de nuevas reservas. Y siempre vamos a tener y deberíamos tener como en la mente que nuevas reservas, incremento de producción. Sin nuevas reservas, el incremento de la producción no es tan aconsejable. Y además no es posible, porque en base a qué se va a incrementar, es así de simple. Y no se puede exprimir al máximo los campos que están funcionando porque igual nos traen problemas. Queremos agradecer al doctor Luis Calero su presencia en nuestro espacio. Hay muchas cosas para meditar, él siempre nos pone a meditar sobre políticas de Estado, políticas país, que debemos empezar a trabajar en equipo. No es cuestión de un grupo o de un sector, es de todos los ecuatorianos y sobre todo lo que él decía, todos empezar a opinar en base a análisis previo, a conocimiento, a aprendizajes para poder conseguir mayor recursos para el país y energía, que es lo que necesitamos en el día a día en todas nuestras actividades. Nuevamente, gracias al doctor Luis Calero y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.